Padre Santo, Padre amado, Padre Celestial, te damos las gracias por medio de Jesucristo, el cual Él pagó todo el precio, todos nuestros pecados. El justo murió por los injustos. Te damos las gracias, Señor, por este hermoso día que nos has dado, también por esta reunión que tú nos das la oportunidad de leer tu palabra, de que nuestro hermano José Reyes nos pueda entender y que tu palabra siempre quede en nuestros corazones y también que tu palabra quede atada en nuestro cuello, Señor Dios mío. Como lo dice en Proverbio, que amemos tu sabiduría, amemos tu palabra, ayúdanos a desear más de tu palabra, ayúdanos a que pensemos más en ti, Señor, en el reino de los cielos y su justicia. Eh, Gracias, Padre, por todos, que tu amor abunde más y más en nuestros corazones, para amarnos unos a nosotros. Danos de la sabiduría de lo alto, y que nos aumente nuestra fe, Señor, que nos animemos unos a otros. Y gracias, Padre, gracias, Señor, por los que se conectan en esta reunión, y también bendice a los que aún no se han conectado, y también por nuestros hermanos, Señor, por nuestros hermanos de todos los países, del planeta, del mundo. Aléjanos de la tentación, aléjanos del pecado, aléjanos de todas las cosas que nos impiden para acercarnos a ti. Te rogamos, Padre, que sin ti, Señor, nada podemos hacer. Padre amado, gracias por esta oportunidad. Y todo te lo pido, Señor Dios mío, en el nombre, precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén. Amén, Padre. Amén, Dios bendito. Muy bien. Vamos a comenzar entonces en el capítulo 16. Podemos comenzar desde el verso 6. ¿Ya? Vamos a leer del verso 6 hasta el verso 19. ¿Ya? Son 13 versículos. A ver, Marcelo, ¿tú puedes leer del 6 al 13? Y Mauricio, ¿te puedo molestar del 14 al 19? El capítulo 16 romano. Ok, muy bien. Gracias. Ya. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y a que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Ya está aquí, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saluden a saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias en Cristo les mandan saludos. Ruego, hermanos, que se cuiden los que causan
que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades, y van en contra de lo que a ustedes les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Hasta el 19. Es cierto que ustedes viven en obediencia, Sí, lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho, pero quiero que sean astutos para el bien e inocentes para el mal. ya. Muchas gracias, Marcelo y Mauricio. Bueno, el estudio anterior llegamos hasta, entiendo, hasta el versículo 10, pero vamos a repasar solamente así de pasadita desde el 6 y con más detalle del versículo 11 en adelante. ¿Ya? Hay algunos nombres importantes allí y lo llamativo aquí es que después de los saludos hay también una exhortación sumamente importante en, antes de la doctrina glorifica a Dios, y ahí también se expresa otra doctrina bastante alta, ya para un libro como Romanos, pareciera que es un sello muy importante para demostrar la importancia que tiene este libro, ¿ya? Entonces, sumamente importante estudiarlo. Gracias, Señor, estamos terminándolo, así que ojalá que sea de mucho provecho para cada otro. Entonces dice, verso 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces tenemos a María ahí, dice que ha trabajado un trabajo copioso, fatigoso, hasta llegar al cansancio, ha dado todo para el servicio de los hermanos. Al Señor, por supuesto, pero el servicio es a los hermanos. Y dice después Andrónico, ya, y Junias, mis parientes, que son dos posibilidades, una posibilidad de que lo exprese como el hecho de ser judío, igual que él, o que sean realmente familiares, ya, y compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Y hemos dicho que apóstoles no solamente son los 12, ¿verdad? O incluso el apóstol Pablo, sino hay otros hermanos que se le ha llamado de esa manera, como Bernabé, como Epafrodito, y los hermanos que acompañarían, ¿verdad?, para ir a buscar la ofrenda allá a Corinto, que eran reconocidos como tales en medio de las iglesias. El 8 dice, saludad a Amplias, ¿verdad?, amado mío en el Señor. Ese es un nombre reconocido de muchos esclavos, y dice amado mío, porque seguramente tenía alguna experiencia, alguna relación especial con él en cuanto al Evangelio, cómo ha llegado el Evangelio a este hermano Amplias o Ampliato, que significa ensanchado, ¿ya? Y después vimos a saludar a Urbano, que sería una persona importante, ¿verdad? Por el nombre, ¿ya? Y dijimos que significa de la ciudad o de la urbe. Y eso expresa un poquito el hecho de una persona de modales refinados, una persona fina, y podría haberlo sido él. Era importante para hacer un equilibrio dentro de la iglesia. Dice, nuestro colaborador en Cristo Jesús, que trabajó con ellos, con el apóstol Pablo. Ahora está en Roma, pero en algún lugar, en algún momento, trabajó con el apóstol Pablo y los otros siervos. Dice, y a Estaquis, amado mío, que significa espiga, ¿ya? Y la espiga lleva fruto, ¿ya? No sabemos allí, pero el nombre significa espiga, y dice, amado mío, seguramente también un caso muy especial para él que lo tenía en su corazón, el apóstol Pablo, y no se olvidaba, aunque estaba en Roma, él lo seguía y sabía que estaba escribiendo el apóstol Pablo aquí desde Corinto. Entonces dice, amado mío, lo reconoce. Tenía un corazón, el Pablo tiene un corazón muy amplio para que muchos tuviesen lugar en él. El último que vi bien. Entonces, en el versículo 10, dice el apóstol Pablo, saludad a Apeles, aprobado en el Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo. ¿Ya? Entonces, Apeles allí dice que es aprobado.
y esa palabra significa que en su vida, él ha sido comprobada que su vida es una vida para el Señor, y lo ha probado con su vida o por su vida. Y aprobado significa que primeramente pasa por la prueba, ¿verdad? Es posible también que haya tenido un servicio especial o algún ministerio y haya sido comprobado o aprobado para ese ministerio. Entonces, después de esa prueba, lo que resulta es que sale purificado, santificado, purificado, como los metales cuando son expuestos al fuego o a la temperatura alta. Y significa de valor reconocido, valioso. Eso significa aprobado, que ha sido puesto bajo la prueba y después de eso ha sido aprobado o comprobado su valor. Y eso es en Cristo. Sumamente importante no procurar ser aprobado delante de los hombres, no procurar ser reconocido delante de los hombres, sino delante del Señor. Ahora, que los hombres vean lo que el Señor está haciendo en ese hombre, en esa mujer, en cuanto a su servicio, es otra cosa. Pero lo importante es que sea aprobado y aprobado delante del Señor. Por eso dice aquí aprobado en Cristo. Eso es apeles. Y dice después saludar a los de la casa de Aristóbulo. Y Aristóbulo significa buen consejero. Ya era un hombre de la nobleza romana, tal vez vinculado con la casa de Herodes. Eso era Aristóbulo. Entonces era una persona importante. No se convertían solamente esclavos, lo cual está aquí, sino también personas importantes. ¿Ya? No todos necesariamente eran de allá de Roma, pero en este momento estaban allá. Pero sí de alguna manera servirían al Imperio Romano, que en el fondo era lo que imperaba en prácticamente todo el mundo habitado en ese tiempo. Verso 11. Saludad a Herodión, ya que son de la familia de Herodes, ya, y Herodes significa heroico, mi pariente. Y ahí nuevamente no sabemos si está hablando del hecho de que era judío o sería realmente un familiar directo, lo cual en este caso es un poquito más complicado porque Herodión se reconoce, tiene que ver, ese nombre viene de la familia herodiana. Entonces dice, saludad a los de la casa, los cuales están en el Señor. Es interesante ese nombre Narciso, ¿ah? De ahí viene el narcisismo. Miren, Narciso significa flor, una flor de color anaranjado, blanco o amarillo. Pero también está vinculado con el uso mitológico. Narciso, que se enamoró, dice, según la historia, de sí mismo al verse reflejado en el agua de un manantial. Dice, por tanto, se aplica de narcisismo al amor propio, marcado con un exceso. Entonces los narcisistas son los que se aman a sí mismos, ¿ya? Los que se encuentran hermosos, etcétera. Es el narcisismo, es una forma egoísta. Pero Narciso aquí, no sabemos, pero dice saludar a los de la casa de Narciso. Entonces no sería solamente Narciso, sino también su casa. Y cuando habla de su casa, normalmente habla no solamente de la familia, sino probablemente también tenía sus siervos. Ahora, ¿todos eran creyentes? Probablemente sí, porque generalmente cuando saluda a los de la casa, la mayoría son creyentes, hijos de Dios. Dice, por eso expresa después, los cuales están en el Señor. Ahora, lo otro probable es que en la casa de él, porque se daba mucho en ese tiempo, aunque aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia reunida, está escribiendo a la iglesia reunida en Roma, probablemente aquí había muchos lugares en donde se reunían los creyentes. Por ejemplo, en el verso 5 dice, y saludad también a la iglesia de su casa, ¿ya? Y la iglesia de su casa es relacionado cuando saluda a Priscila y Aquila y saluda a la iglesia que está en su casa. Y probablemente aquí, cuando habla de Narciso, los cuales están en el Señor, ¿ya? Y saluda a la casa, también puede ser que allí se estén reuniendo los creyentes y él haya dispuesto su hogar para recibir a los creyentes.
Por eso dice a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. El verso 12 dice, saludad a Trifena y a Trifosa. No se olvida de ninguno, ¿eh? Los saluda a todos, ¿ya? Las cuales trabajan en el Señor. Aquí seguramente ellas son un poco más jóvenes que otras hermanas, por ejemplo, María, en el verso 6 que dice, saludad a María, la cual trabajó en el Señor. Cuando dice ha trabajado, la trabajó mucho en el Señor. Probablemente ya no es tan joven. Trifena y Trifosa, probablemente hermanas, todavía están trabajando en el Señor, deben ser más jóvenes. Trifena significa delicada y Trifosa, muy parecido, significa refinada. Y la palabra viene de vivir lujosamente. Miren ahí en Santiago 5:5 aparece la palabra, ya de dónde procede este nombre. Dice así, en Santiago 5:5. Dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Hablando de los ricos, que no solamente han sido ricos porque son buenos negociantes, sino se han aprovechado de aquellos que trabajan para ellos y no le han pagado lo que le corresponde. Entonces aquí habéis vivido en deleites. La palabra deleites allí es la palabra donde viene trifena o trifosa, ¿ya? De ahí viene de ahí viene la palabra que es vivir lujosamente, ¿ya? Entonces dice, las cuales trabajan en el Señor. Entonces ellas están trabajando en el Señor. Como hemos dicho antes, aquí aparecen muchas hermanas que trabajan en el Señor, unas que trabajan copiosamente, algunas que trabajaron muchísimo hasta la fatiga, hasta el cansancio, trabajaron para el Señor, ahora trabajan menos tal vez por su edad, pero hay otras que están trabajando. Pareciera, y es importante eso, que estas hermanas que trabajaron mucho enseñaron a las otras y fueron un ejemplo a las demás. Entonces Trifena y Trifosa la habrían visto, aprendido de ellas de tal manera que continúan con el servicio. Es muy importante no tener un buen testimonio en todas las cosas, en el estudio de la Biblia, en el trabajo, en el servicio, ¿verdad? Y en el trabajo, como dice aquí, como dice en el verso 6, la entre vosotros, servir entre los hermanos. Las hermanas pueden hacerlo en ese sentido. Entonces dice, saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Es decir, eso continúa en otras hermanas. Dice después, saludad a la amada Pérsida. No se sabe exactamente qué significa Pérsida, pero podría ser dama persa, ¿ya? Dice, no sabemos si era, qué relación tendría ella con los persas, pero algunos dicen que puede traducirse dama persa. Dice, la cual ha trabajado, igual que María, trabajó mucho en el Señor. Entonces están mezcladas. Las hermanas seguramente de edad, pero las hermanas más jóvenes que están y continúa el legado. El legado importante, pero con el ejemplo, no con las palabras solamente, sino con el ejemplo, con la vida entregada al Señor. Por ejemplo, Apele aprobado en Cristo es un ejemplo para otros. Por supuesto, al apóstol Pablo saludando a los hermanos es un ejemplo para otros también, porque muestra el amor que ha de tenerse los unos por los otros. Y uno se olvida a veces, el apóstol Pablo no tenía buena memoria. Había quienes, habiéndoles conocido de alguna manera antes, ahora estaba en Roma, y Pablo nunca ha ido a Roma, pero sabe de los hermanos, se ha informado de los que están ahora en la iglesia en Roma. Verso 13, seguimos, dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Rufo significa rojo o pelirrojo, no sabemos, no se puede confirmar que él sería pelirrojo, pero sí eso es lo que significa. Ya como Edom, ya en hebreo que significa rojo, pero él sí era así como el nombre que se le puso a él, era un poco por su piel, pero también rojo por lo que él comió después cuando vendió su primogénito, su hermano.
Entonces, vemos aquí, dice a Rufo, escogido en el Señor. ¿Quién era Rufo? ¿Ya? Probablemente podría ser, ahí en Marcos 15, 21 lo vamos a ver, en Marcos 15, dice así. Cuando el Señor fue crucificado, obligaron a uno a llevar el madero, ¿ya? Y este era Simón de Cirene. Y dice así, verso 21 de Marcos capítulo 15. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Podría ser él, en este caso Rufo, hijo de Simón de Cirene. Sería los únicos dos lugares en donde se menciona. Entonces, si es así, en este momento Rufo está en Roma. No está en Jerusalén, sino en Roma. Y además dice que es escogido en el Señor. ¿Por qué escogido en el Señor? Mire, aquí en el 8:33 está diciendo, en forma general, dice Romano 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Hay una generalidad con respecto a la palabra escogido, que son todos los que han confiado en el Señor. ¿Ya? Escogidos aquí son aquellos que en Cristo, ya, el Señor escoge desde antes de la fundación del mundo, pero en Cristo los que creen pasan a ser del grupo de los escogidos, ¿ya? Pero también está en Colosenses 3:12. Miremos allí para relacionar lo que significa y cómo lo usa el apóstol Pablo. Colosenses 3:12. Dice así. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahí está la palabra escogidos. Es decir, los escogidos han de ser de acuerdo al llamado que han tenido, un llamado santo. Entonces dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. O sea, nosotros somos santos y amados de Dios. Por eso nos escogió al haber creído. Entonces, que nuestra vestidura sea relacionado con ese amor del Señor y por ese llamado, que es santo y amado, ¿ya? De entrañable misericordia. Entonces, ahí lo que está hablando es que nos comportemos como verdaderos escogidos de Dios. Y aquí al único Rufo que le dice escogido en el Señor, pareciera que tendría una vida importante, una vida que tiene que ver con su llamado. Porque muchas veces nosotros empezamos mal y nuestra vida no está tan de acuerdo con lo que hemos recibido. Pero Rufo pareciera que de alguna manera, en algún momento, y es destacado aquí por el apóstol Pablo, está viviendo de acuerdo a ese llamado, como dice de Dios, santos y amados para Dios, y viviendo de acuerdo a ese llamado. Entonces lo destaca. Somos escogidos por Dios. Dice, seréis santos porque yo soy santo. Entonces, nosotros somos llamados a ser igual que el Señor, así tal como el Padre, el Hijo, y haber sido llamados por Él y escogidos por Él, ahora somos hijos de Dios, y tal como el Padre, el Hijo. Entonces hemos de ser igual que Él. Por ejemplo, como dice que Él amar a nuestros enemigos, porque el sol sale para lo justo y lo injusto, ya, etcétera, y nosotros dice que hemos de ser como nuestro Padre. No hacer distinciones, sino que el amor sea para con todos, para los creyentes y también para aquellos que aún no conocen al Señor, para que ellos conozcan al Señor. Entonces, este escogido viviría de acuerdo a su llamado. Y eso nos enseña a nosotros para que nuestra vida esté de acuerdo a ese llamado y el hecho de ser hijos de Dios. Dice, y a su madre y mía, haber sido muy cariñoso, muy amoroso, porque su mamá era así. Entonces, su madre, de Rufo, fue para el apóstol Pablo seguramente en distintas circunstancias como una madre, lo recibió en su casa como si fuera su mamá. Y eso pasa mucho, tanto en el mundo creyente, en el mundo también. Hay
mamás que reciben a los amigos de sus hijos, a los cercanos, incluso personas que se acercan por alguna razón, los reciben como sus hijos. Tienen eso, tienen ese corazón, un corazón amplio para recibir y tener muchos hijos y criar muchos hijos de corazón. Y el apóstol Pablo era recibido por la mamá de Rufo. No aparece su nombre, pero sí aparece su amor, su función, su cariño. Y probablemente Rufo sería igual. Simón de Cirene, si era su papá, tenía también esa eh, dirección de servicio, porque le dijeron que cargase el madero y lo cargó. Entonces pareciera que era algo familiar, tanto Rufo como escogido, su vida, y también su mamá, que tenía un corazón para recibir a cuanto hijo, ¿verdad?, le llegase a su casa. Seguramente Rufo invitó a Pablo y ahí conoció a su otra mamá, que era la mamá de Rufo. Es importante recibir bien a los hermanos, que las hermanas reciban bien a los creyentes. Los creyentes a veces necesitamos del cariño de los hermanos y de las hermanas. Eso es un asunto propio, natural, porque, porque es algo que es necesario. Y entre los creyentes es lo mismo. No está fuera de lugar el amor. A veces los creyentes pensamos que hemos de ser muy rígidos, muy duros, muy fríos en nuestro servicio o en nuestra vida espiritual. Y que no, el no ser así es debilidad. Y no es así. Somos personas. Somos creyentes, pero personas también. Y cuando en el amor del Señor está ampliado, eso tiene que manifestarse. Y uno reconoce en muchos hermanos y en muchas hermanas esa recepción que se tiene, ese cariño. Dice verso 14, saludad a Asíncrito y a Flegonte y a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Aquí hay un grupo de hermanos que él está saludando, que se está recordando. Seguramente ahora está avanzando un poquito más y está en su memoria viniendo los hermanos que conoció en algún momento y ahora están en Roma. Y vamos a oír lo que significan los nombres solamente. Dice, Asíncrito significa incomparable. Flegonte significa ardiente. Hermas es lo mismo que viene después, que es Hermes, que es el nombre del dios olímpico, ¿ya? Y ese dios es el dios de los mensajeros de las fronteras. Dice, los viajeros que las cruzan, las fronteras. Del ingenio del comercio en general, era el dios de ellos. De la astucia, de los ladrones y los mentirosos, ¿ya? Entonces, a veces los vendedores, ¿ya?, son a veces, en realidad son un poco mentirosos, ¿verdad? Mucha labia, ¿verdad? Para poder engañar, y a veces venden cosas que no son de la calidad que ellos expresan, que ellos dicen, ¿ya? Y venden. Entonces, ese es la palabra Hermes o Hermas, que aparece, ¿ya?, que es el nombre del dios olímpico. También se le expresa el intérprete de los dioses. Patrobas no se sabe exactamente lo que significa, pero podría significar paternal. Y a los hermanos que están con ellos. Había más, ¿ya?, que él conocería, pero era muy grande la lista para pudiese aparecer aquí, ¿ya? Entonces se acuerda de muchos hermanos. El verso 15, otra lista. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Otra vez, a todos los santos que están con ellos. Probablemente también otro lugar en donde se reunirían los creyentes. Otro lugar en Roma, y que seguramente el fin de semana, el domingo, algunos dicen el día que tuvieran libre, tenemos que ver que hay esclavos, hay amos y esclavos creyentes. Entonces tendrían que escoger un día en que los esclavos y los mismos amos creyentes le darían libertad, pero no todos tenían amos creyentes, y se reunirían probablemente el primer día de la semana, el domingo, como iglesia, como asamblea, pero en la semana se reunirían en distintos. Entonces dice, saludad a Filólogo, y Filólogo significa amante del lenguaje, ya que también era usual
entre los esclavos de la casa imperial. A Julia, ¿ya? Que es derivado del nombre del emperador Julio César, ¿ya? Y también era habitual los esclavos, ¿ya? De la casa del emperador. Entonces, Julia viene de Julio César, es el femenino de Julio. Y a Nereo, que significa húmedo, que es el dios del mar. Y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. ¿Ya? Olimpas viene del Olimpo, el lugar de los dioses griegos. Pero aquí lo que destaca es que a todos los santos que están con ellos. Entonces, posiblemente, lo repito, pueda ser otro lugar de congregación de creyentes. Entonces, en lo que es el trabajo, uno quisiera aprovechar de las casas, de lugares, aparte de las asambleas, además que asambleas o lugares de reunión no hay en todas partes. Entonces, lo que es la casa, esos lugares para recibir a la iglesia o a los hermanos sumamente importantes para que puedan tener reunión y puedan tener instrucción en aquellos lugares y después reunirse de manera más general en algún lugar, eh, tal vez toda la semana o cuando sea posible. Entonces los trabajos pequeños son muy importantes y de eso muchas veces en el tiempo eh, se forma la asamblea. No es necesario que sea mucho tiempo, querido hermano, para que la asamblea se forme, sino depende de lo que el Señor vaya bendiciendo en esos lugares. Dice, verso 16, saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Miren lo que llaman. El beso era muy importante, porque el beso expresaba un cariño, un amor. Y, y no era algo rechazado. Entonces, amor hermanable. Entonces, el beso tiene eso. Y el beso santo es un beso que no tiene otra significado o otra implicancia más que la relación de amor en Cristo. Eso es lo que tiene. Por ejemplo, a veces hay hermanos que dan besos, otros no. No importa, pero el beso que se da es un beso hermanable entre hermanos y hermanas. Es algo que el apóstol Pablo aquí lo anima, porque es una expresión. Pero ojalá que el beso sea una expresión de algo que hay. No dar un beso porque Pablo dice que hay que dar un beso, porque dice saludados unos a los otros, no con beso o con ósculo, sino con ósculo santo. Es decir, es un beso que manifiesta lo que hay en mí y que me allega al otro que tiene lo mismo que yo, que también tiene al Señor. Y es por amor, por eso yo lo beso. Y esa es la importancia de este beso. Ya, este aparece, lo vamos a ver solamente para que veamos que el apóstol Pablo lo anima, ya, y no es algo que aparece solo aquí. En 1 Corintios 16:20, dice así. Al final, están casi todo al final de los saludos. Dice, os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Es el mismo término. Eso está a los Corintios. Segunda a los Corintios 13:12 también está. Y lo dice así. Dice, saludaos unos a otros con ósculo santo. Exactamente el mismo término. En Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 5:26. Primera a los Tesalonicenses 5:6. Dice así. El 25 dice, hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Ósculo santo. ¿Ya? Y por último, hay una distinción en el que vamos a ver ahora, primera de Pedro 5:14, ¿ya? Que dice así. Primera de Pedro 5:14 dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Este es el mismo beso, pero aquí le da el adjetivo, ¿verdad? Le da el carácter de un beso de amor, que es el beso santo. Y lo dice ahí el apóstol Pedro. Pero el apóstol Pedro lo dice, ¿sabe por qué? Porque el apóstol Pedro allí, los que quieran leerlo, quieran saber, es un verdadero anciano, pastor, el apóstol Pedro.
Primera de Pedro está hablando del amor del corazón de un pastor, de un anciano. Lo que debe tener un anciano está en Primera de Pedro, ¿ya? Por eso habla del pastor de vuestras almas, que es el Señor, en Primera de Pedro. Y cuando habla de amor, es porque es lo que él tiene, es lo que él siente, el amor por las almas, por los creyentes, los cuida, los guarda, y él debe de llegar a soñar con las ovejas, porque él es un pastor de corazón. Pedro lo expresa en Primera de Pedro. Entonces el ósculo de amor que expresa Pedro es lo que resalta hacia afuera de lo que él tiene y quisiera que los demás también lo tuviesen. Y el ósculo santo es un beso que nace del alma, del corazón, por la relación que tenemos unos con otros. Que uno siempre dice que bonito porque en el fondo nosotros tenemos algo distinto del mundo, querido hermano, muy distinto, algo superior. Y uno quisiera que los que no son del Señor lo tuvieran también. Dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. Ahora, ¿cómo es eso de que todas las iglesias de Cristo os saludan? ¿Cómo las conocerían? No, lo que pasa es que probablemente cuando él pasaba en su servicio por las distintas iglesias, los viajes misioneros, de alguna manera, porque la iglesia de Roma se formó tal vez muy pronto, se sabía de la iglesia que estaba en Roma, porque el apóstol Pablo dice que muchos años, mucho tiempo tenía deseo de ir. Entonces, seguramente, cuando se convertían en su trabajo misionero y se formaban las iglesias, seguramente él hablaba de la iglesia en Roma y le mandaban saludos. Estaban orando por la iglesia en Roma, porque eso ya existía mucho tiempo antes, seguramente que él empezara su viaje misionero. Entonces, claro, en el paso le darían los saludos y de las otras congregaciones, y ahora se las da a Roma, ahora que le está escribiendo. Entonces le dice, os saludan todas las iglesias de Cristo o que están en Cristo, porque son saludos que los tendría acumulados, guardados de antes, y ahora que tiene la ocasión de escribirles, se los da a la iglesia que está en Roma. El verso 17. Aquí hace una exhortación, ya que un ruego, pero también eso se puede decir una amonestación. Y la amonestación es para que ellos estén atentos, ¿ya? A lo que les va a decir. Le escribe a los de Roma. Y esto es para todas las iglesias porque esto puede acontecer en cualquier lugar. Entonces hay que estar atentos a lo que vamos a ver ahora. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Querido hermano, aunque a veces no se nota, está plagado de este tipo de personas. Y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Vamos a ir viendo esto con más detalle. Él ahora tiene en su mente su deseo de decir esto y lo deja para el final, ¿verdad? Después de haber enseñado todo lo que enseñó. Es decir, hermanos, como lo estamos haciendo y lo repasamos y lo guardamos en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro corazón, eso nos va a guardar y a proteger de lo que aquí él está diciendo. Lo dice al final porque Romanos es una carta doctrinal muy sólida, básica de todas las cartas de Pablo. Por esa razón, aunque no fue la primera carta escrita, está en primer lugar, porque es fundamental Romanos, entenderla bien. Por eso hay que estudiarla como lo hemos hecho y hay que seguir en el estudio del libro de Romanos. Dice, mas os ruego, hermanos, os amonesto, y le dice hermanos, porque en el fondo él está hablando a nivel de las cosas que pertenecen a todos los creyentes, que os fijéis en los que causan divisiones. Entonces ellos tienen que tener una mirada vigilante, tienen que observar, porque hay algunos que trabajan de manera un poco escondida, solapada, y procuran desestabilizar la iglesia de Dios y la enseñanza que habla después, ¿ya? Tropiezos. Entonces, quieren hacer divisiones, traen su propia enseñanza, traen sus propias cosas, empiezan a hablar
de lo que está ahí aconteciendo. Y lo otro tratan de incluso llevárselos. ¿Ya? Ese es un trabajo que existe, que está siempre vigente hasta el día de hoy. Entonces dice que os fijéis, ¿ya?, en los que causan divisiones. Y las divisiones son las disensiones, ¿ya? Esa palabra está en Gálatas 5:20, en donde habla del fruto de la carne. Es decir, esa función, esa obra no es de Dios, no es del Espíritu de Dios, es de la carne. En Gálatas 5:20 dice, está la lista de los frutos de la carne, dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones o partidismos o partimientos. Esa es la palabra. Y está allí. Perdón, José, Sí, obras de la carne sí. Yo dije y frutos, fruto del ¿no? espíritu. No, has dicho fruto de la carne, sino que obra de la carne y los otros son fruto del espíritu. Claro, yo Obra de dije la carne. fruto de la carne, ya, es obras Sí. de la carne, ya, Amén. obras de la carne y fruto del espíritu. Ya, ahí está, gracias, no, ya, uno. Entonces, en esa están las disensiones, ya, los partidismos o los partimientos. Entonces ellos quieren dividir, quieren partir la iglesia. ¿Por qué la quieren partir? Porque quieren una parte para ellos. No partirla para dejarla dividida, sino quieren una parte para ellos. Entonces, lo primero que dice es que se fijen, que observen, ya, que sean vigilantes con respecto a esta circunstancia. En los que, cuando dice los, aquí en este caso probablemente ya estaban identificados, porque los divisionistas aquí está articulado la palabra divisiones, entonces probablemente ya estaban identificados. No lo menciona quiénes son, pero probablemente están identificados, para que ellos tengan mucho cuidado con ellos, mucho ojo. Por eso dice que os fijéis, miréis, mucho ojo. Y tropiezos en contra de la doctrina, ¿ya? Entonces, ese tropiezo o escándalo, esa es la palabra, en contra de la doctrina, es que ellos, ¿cómo hacen esta división? ¿Cómo hacen esta partición? La hacen diciendo que la doctrina que se enseña es errónea y ellos meten otra doctrina. Por supuesto, no podemos dejar de pensar en los judaizantes que procuran engañar, como a los gálatas, para llevarse a ese grupo, dividir y llevarse a ese grupo con ellos, ¿ya? Para gloriarse, dice, en la carne, porque ni siquiera ellos cumplen la ley, pero quieren gloriarse en la carne, dice en Gálatas, y que se circunciden y que guarden la ley, solamente para dañar, para hacer daño, para destruir, porque tampoco sabemos si son creyentes o no, por lo que después habla cómo los clasifica o los califica en el verso 18, vamos a verlo, probablemente no sean ni creyentes, ¿ya? Pero no sabemos eso, porque hay creyentes que pueden también tener esa actitud, ese servicio. Entonces me dice, vamos a leer de nuevo, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, atentos, ¿ya? Y tropiezos, y ahí hay que agregar un término que está en el original, que producen en contra de la doctrina. Es decir, tropiezos que producen en contra de la doctrina. ¿De qué doctrina? De Romanos, en este caso, de todo el libro de Romanos y de toda la enseñanza que ellos han tenido, pero por supuesto aquí tenemos que ir, que ellos quieren destruir, en este caso, lo que ha sido enseñado en Romanos. Entonces dice, atacan la doctrina, ¿ya? Entonces, hermano, es sumamente importante la doctrina, tenerla bien firme, bien sólida. No estar que parece que es así, hay que estar bien claro en la doctrina. Por eso el estudio es tan importante, para establecernos en ella. La enseñanza de la palabra de Dios, lo que estamos haciendo, con la ayuda del Señor, seguir avanzando. Entonces, es sumamente importante que la enseñanza sea sólida a través de aquellos que han sido dotados para enseñar
y también, como hemos visto antes, para que otros también crezcan y se desarrollen en la palabra de Dios, y si Dios los ha dotado, tenga una doctrina sólida. Por ejemplo, Pablo dice ahí en Gálatas, voy a leerlo, dice así, miren lo que dice. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios en 1:10, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Estos trataban de agradar a los hombres, pero los que procuran agradar a Dios se esfuerzan y ponen su energías para entender bien la enseñanza y la doctrina ya sólida, que algunos enseñan que es como el esqueleto del cuerpo, el que sostiene el cuerpo, todos los nervios, los músculos, todo eso, ¿verdad? Las articulaciones, tiene que tener un esqueleto firme, sólido, y después se va formando lo demás. Pero si no tengo un esqueleto firme, sólido, como base, voy a caer fácilmente, se me va a doblar el cuerpo, no va a estar firme, ¿ya? Entonces, en el fondo, querido hermano, la enseñanza es sumamente importante, que estemos bien claros en la doctrina, en la enseñanza, estemos, donde el Señor nos tenga, para que no dejemos pasar tan fácilmente ya estas doctrinas del error. Los que procuran hacer tropezar con la doctrina, yo le digo, no, pues, esto dice la Biblia, momentito. Entonces, detenerlos con la doctrina, pues. Y si ellos persisten, ¿sabe qué? Esto dice esto, así que para afuera nomás, fuera. Porque en algunos casos ahí en los Gálatas tenían que echarlo fuera, pero tenían que tener clara la doctrina para echarlo fuera. Si no, no tenían argumento. Por eso la enseñanza es, en este caso, usarla de esta manera. En este caso, cuando hay algunos que procuran destruir o hacer tropezar con la doctrina y diciendo que lo que se enseña es un error, cuando ellos no están usando la escritura, solamente sus propias enseñanzas que a ellos se les ocurre, ¿ya? Y las tradiciones, que son tan fuertes las tradiciones, que cuando alguien está establecido en las tradiciones de lo que aprendió de hombres atrás, que esa persona pueda establecerse en la doctrina, es tan difícil. No es que es imposible, pero muy persistentes son en sus doctrinas basadas en las tradiciones y no en la palabra de Dios. Y esto es lo que estamos procurando ahora. Entonces dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina. ¿Cómo van a saber si realmente están en contra de la doctrina? ¿Cómo van a saber que están haciendo tropiezo? ¿Cómo vamos a saber nosotros que ellos están haciendo tropezar en cuanto a la verdad si ni siquiera nosotros la conocemos bien? Tenemos que conocerla bien. Tenemos que estar bien establecido en la Biblia. Si no, no vamos a saber. ¿Ya? Nos van a tragar. Y eso es lo que ellos procuran. ¿Ya? Ir a aquellos que todavía no están bien establecidos en la verdad. Dice que vosotros habéis aprendido. ¿De quién lo aprendieron? ¿Ya? Entonces, la doctrina se aprende de los enseñadores, en este caso del apóstol Pablo. Miren, 2 Timoteo 2:2. Es fácil esa, 2:2:2. 2 Timoteo 2:2. Dice así. Dice, vamos a ver el verso primero, 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, es decir, que sea fortalecido internamente con la gracia capacitante de Dios para poder enseñar, porque él era enseñador también, Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Se espera, queridos hermanos, que en la congregación haya hermanos que estén siendo enseñados por otros, por los que enseñan. En este caso, Timoteo fue enseñado del apóstol Pablo, ¿verdad? Y Timoteo dice que encargue a otros hermanos fieles, a los que seguramente han oído su enseñanza, para que enseñen también a otros. ¿Por qué? Porque es sumamente importante esta herencia, la herencia de la doctrina, de la enseñanza correcta, porque si no después. Por eso, queridos hermanos, tristemente hay muchos lugares donde la Biblia no brilla y al final
se quedan con manifestaciones, con cosas humanas, con juntas, y la Biblia está más ausente. ¿Por qué? Porque se perdió este hilo, ¿ya? Se perdió, ya no hay herencia de una enseñanza sólida, esa tiene que recuperarse. Entonces dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, la enseñanza, dice, a ver, quería ver algo, ya. Dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, ¿ya? Para enseñar también para eso. Es decir, los que Dios ha dotado para enseñar a otros, y esos otros enseñados, también dotados para enseñar a otros. Si vemos la línea de cómo se puede, un hermano, ya aprenden, deberían aprender dos. De dos hermanos deberían aprender dos y dos, cuatro, por así decirlo. Y de esos cuatro, dos, cada uno, ocho. Así debería ir aumentando. Tristemente uno ve que eso se va minimizándose, porque la enseñanza y la doctrina no es el fuerte, el deseo de muchos hermanos. Y la Biblia, cada vez, aunque está en las reuniones, cada vez la Biblia está desciendo y ausente. La palabra, lo que hay adentro de la escritura, lo que importa, guardada en el corazón, entendida por la gracia de Dios, y que sea llevada ese estandarte de la enseñanza y de la doctrina en el tiempo, para que otros también la vayan llevando y que no se corte. Es sumamente importante porque lo leemos a ver. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causa división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Ellos la aprendieron y tienen que guardarla y seguir creciendo y desarrollándose. Y si la dejan por buscar otras cosas, van a ser arrastrados fácilmente. Miren, leamos en Hechos 11 en cuanto a la sabiduría de Bernabé. Miren, dice en el verso, leamos en el verso 22 del capítulo 11 de Hechos, dice así. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia. ¿Qué cosa? Que en Antioquía habían recibido el evangelio, que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé fue llevado para allá, mandado. Pablo seguramente estaba en otro lugar, por eso también y estaba en Tarso. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Pero ¿sabe lo que no tenía Bernabé? No era enseñador, era un hermano tremendo, dice, de gran corazón, bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, pero no era enseñador. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué pensó primero? Bueno, recibieron al Señor, a estos hermanos hay que adoctrinarlos, pues, hay que enseñarlos para que estén firmes, sólidos. Y mira lo que hizo. Verso 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Por qué y para qué? Porque Saulo sí es enseñador, ministro a los gentiles. No solo apóstol en el sentido de enviado para el evangelio, sino también ministro o enseñador a los gentiles. Entonces hizo lo correcto, porque Bernabé no era enseñador probablemente. Era un tremendo hermano, de mucho corazón, mucho amor, y por ese amor que le tenía a los hermanos dicen, para que ellos se mantengan firmes, voy a traer a Pablo. No puede traer a un hermano evangelista. Pues ya se convirtieron. Estas son importantes, pero ahora que se convirtieron, necesita ser enseñado. ¿Qué es lo que dice el Señor en Mateo 28? Miren lo que dice. Mateo 28, 20. Dice, 19. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo.
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, las mismas que el Señor les ha enseñado y les ha mandado, tienen que enseñar y mandar a aquellos discípulos que creerían y serían identificados con el Señor en el bautismo. Creer, ser bautizado es el principio de un trabajo, de conocer y entender. Lo de Antioquía, no todos eran enseñadores, pero necesitaban ser enseñados. Pero para ser enseñados, ¿qué se necesita? Enseñadores. Y eso era Pablo. Y se esperaba que de ahí se levantasen otros enseñadores para mantener sólida y bien firme la doctrina y que no pueda ser, como dice ahí, hecha tropezar, como estaban haciendo estos divisionistas. Después dice, y que os apartéis de ellos, que se alejen de ellos. No tienen que empezar, no hay que hablar con ellos, no hay que tratar con ellos. Esto es como decir, dice, huid de la fornicación, huid de la idolatría. Con la idolatría no hay que tratar, hay que arrancar. Con la fornicación no hay que conversar y tratar y creerse fuerte, no, hay que escapar, huid de la fornicación. Y aquí dice que os alejéis, que os apartéis de ellos. Y la palabra es volverse de. Y literalmente significa doblar fuera. Es como decir, me doy vuelta y me voy. ¿Ya? Entonces dice que os alejéis, que os volváis de ellos, que no los recibáis. No hay que tratar con ellos. No hay que hablar con aquellos que tienen la intención. Si alguien se acerca para consultar, para preguntar, para aprender, o para pensar, por último, para conversar algún tema de la Biblia que es lo que uno entiende, bien. Pero si viene para tratar de, dice, hacer tropezar con su doctrina y provocar una división dentro de la asamblea o de la iglesia, no. Miren, segunda de Juan 10, dice así. Digo segunda de Juan 10 porque tiene un solo capítulo. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? En este caso es esta doctrina, dice, verso 9. Cualquiera que se fía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál? La doctrina de Cristo. Bienvenido. No hay que recibirlo si trae otra cosa. Trae otra cosa. Yo no puedo recibir testigos que van a la casa, por ejemplo. A los mormones tampoco. No hay que tratarlos mal, ¿eh? Recibirlos no. Pero si algún mormón testigo de Jehová en algún momento quiere, porque hay personas y de otras doctrinas que leen la Biblia. Están en un lugar, pero leen la Biblia. Y a veces en desobediencia al otro, porque el otro no quiere que lea la Biblia, o quiere que lea sus libros nomás. Y se dan cuenta que algo hay que ellos no se lo han dicho. Y esas personas a veces consultan a otras. Y uno les puede ayudar. Pero porque vienen con otra espíritu, un espíritu de que están buscando si están bien o está mal. ¿Ya? Pero otros que vienen, no, porque otros vienen con la idea de romper, de destruir, y a eso no hay que recibirlo. ¿Ya? Hay que tratar bien a la gente, a todos, hay que tratarlos bien, pero no hay que recibirlos. A los que vienen con la intención de romper o de establecer que aquel que está firme en la enseñanza se da cuenta y sabe que es errónea. Muy bien, hermano. Vamos a llegar entonces hasta el verso 17, Dios mediante, el día viernes. Continuamos, a ver si terminamos el libro de Romanos. Para la próxima semana, con la ayuda del Señor, comenzar con 1 Corintios de manera ordenada. Muy bien. Carlito, ¿estás por ahí? Carlos Serrano. Carlos Serrano, ¿estás por ahí? Para pedirte que puedas orar. Armando, no está Carlito, parece. Armando, ¿estás por ahí? ¿Se escucha? Sí, de todas maneras. Ya. ¿Podrías tú orar? O voy a poner video.
¿Podrías orar para dar por terminada la reunión? Por favor. Amén. De todas maneras. Ya. Bendito Padre Celestial, gracias, mi Dios, por su amor, su misericordia. Nos presentamos, Señor, nuevamente delante de su presencia y que siempre podamos tener una rica relación con usted. Por eso le pedimos perdón por nuestros pecados, oh mi Dios. Límpianos de todo lo que impide su gloria, mi Dios, y que esta su palabra, Señor, pueda calar lo más profundo de nuestros corazones, así como lo hizo en el mío, papito amado, de que si bien es cierto, hablamos de ti, mi Dios, compartimos tu evangelio, pero cuán importante, mi Dios amado, es la preocupación de la enseñanza, para que ellos, Señor, puedan tener raíces firmes, mi Dios, como lo es una palmera, que cuando viene el viento recio, Padre Celestial, las ramas pueden tocar el suelo, pero vuelven a su lugar, porque hay raíces, papito, grandes y fuertes. Gracias, mi Dios, por cada uno de tus hijos, Señor, que hemos podido escuchar de tu palabra. Y gracias, Señor, por tu hijo José, oh mi Dios, para que tú sigas dándole sabiduría. Y así también, en la necesidad de tu pueblo, Señor, de que esto se siga realizando, también prepara, Señor, a nuevos maestros, a nuevos discipuladores, a nuevos hombres, Señor, y mujeres que enseñan tu palabra. Gracias por este tiempo. Entregamos a usted también todas nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras inquietudes, Padre, porque usted es el que tiene control de todo. Toda la honra y toda la gloria es para usted, mi Dios. Y gracias, gracias por Jesucristo, porque a través de él tenemos esta salvación maravillosa. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, Señor. Gracias, gracias, hermano.